Hola, ¿cómo les va? Bueno, le damos las gracias a todos los asistentes a este panel en el marco del 14 Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2020. De hace muchísimos años que del CENARSEX, el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, estamos participando en este congreso, realmente muy importante, es uno de los congresos a nivel regional y latinoamericano más importantes de esta disciplina de las ciencias económicas, donde participan invitados de diferentes países del mundo. En el CENARSEX muchos años hemos hecho incluso uno, dos o tres paneles. En esta oportunidad, bueno, nos encontramos de manera virtual y tenemos un panel de lujo en el que vamos a tratar sobre los temas vinculados a 5 años de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, una década para la acción, que es lo que ha elegido Naciones Unidas para estos próximos 10 años. Antes de comenzar formalmente con el panel, que vamos a contar con la moderación de Yara Kiven, estudiante de la casa y asistente del CENARSEX. Queríamos, entre todos, hacer una breve semblanza en memoria de nuestro director general del centro, el doctor Héctor Laroca, que nos ha dejado el pasado 11 de septiembre. Realmente muy apenados, lo vamos a extrañar muchísimo. Ha sido no solo nuestro director, sino también nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro líder inspirador, un profesional genial, reconocido en toda Latinoamérica. La verdad que han llegado cientos y cientos de saludos de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, ante su partida, como les decía, hace muy poquito tiempo. Así que la verdad que en el CENARSEX vamos a extrañar mucho, y bueno, y nuestro presidente, el doctor Bernardo Klicksberg, también ha escrito un artículo en memoria recordando toda la extensa trayectoria, así que los invitamos también que lean ese artículo y lo compartan en un homenaje a Héctor desde todas las redes sociales. Así que bueno, era inevitable hacer esta mención. El primer panel de la ECON que Héctor no nos acompaña. Así que ahora las dejamos directamente con la presentación de Yara, que nos va a moderar en este panel, que cuenta realmente con invitados de lujo, no solo los que integramos el CENARSEX, que bueno, uno tampoco tiene que pecar de humilde, ¿no? Realmente somos especialistas de lujo, así que agradezco a Carla lo que preparó para el día de hoy. Pero en el cierre vamos a contar también con el caso de Santiago Malvicino, que no solamente es un experto en términos académicos y teóricos, sino fundamentalmente en términos prácticos y de transformación y de impacto social. Así que le agradecemos también a Santiago, que va a cerrar el panel de hoy. Bueno, sin más, Yara, te dejamos la moderación. Muchas gracias. Bien, gracias Julián. Justo ahora vamos a explicar un poco de quién va a componer este panel maravilloso de hoy. En primer lugar, vamos a estar justo con Julián De Angelo, licenciado en Administración de la UBA, director ejecutivo del CENARSEX y también director en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Después vamos a estar con la licenciada en Administración Carla Croco, que también es investigadora y asistente académica en el CENARSEX de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y docente en la Universidad de La Matanza. Y por último, vamos a contar con el contador Santiago Malvicino, también contador de la casa, que es especialista en desarrollo sostenible e innovación social y es director ejecutivo del programa Entrelazos, innovación social con triple impacto. ¿Sí? Así que nada, vamos a empezar primero dándole la palabra a Julián. Así. Bueno, voy a brevemente a compartir una presentación. Un ratito nomás. Bueno, ahí estamos. Bueno, como les decía, la idea de hoy era justamente trabajar sobre estos 5 años de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, que se cumplieron en la última semana de septiembre. Pues la agenda se aprobó en el año 2015 por parte de todos los países miembros de Naciones Unidas y se volvió operativa al año siguiente, por supuesto, ¿no? hasta el año 2030.
Bueno, en primer lugar, Naciones Unidas optó por este mecanismo de planificación estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente este es el plan estratégico de todas las Naciones Unidas, y en el año 2000, con vistas al siglo XXI, presentó originalmente los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Aquí tenemos en esta diapositiva compartidos los 2 esquemas. Los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que iban del 2000 al 2015, con sus 21 metas, y los 17 objetivos de desarrollo sostenible del 2015 al 2030, con 17 objetivos y 169 metas. Primera distinción importante, en primer lugar, Naciones Unidas opta por esta metodología de planes estratégicos, como les decía, a fines del siglo XX. Los datos que considera para proponer los objetivos de desarrollo del milenio para los primero eran 10 años y luego se extendió hacia el 2015. Primero la idea original era 2010, tomar una década, y luego se extendió hacia el año 2015, entonces estamos trabajando ahora con periodos de 15 años. Estaban tomados en base a estadísticas de Naciones Unidas de 1990, es decir, a partir de indicadores de la década del 90, se elaboraron estos 8 objetivos de desarrollo del milenio vinculados a cuestiones relacionadas al hambre, al género, a la salud, etc. Y solamente 21 metas. En este caso, estos objetivos de desarrollo del milenio fueron elaborados de manera centralizada, de arriba hacia abajo, es decir, fueron elaborados a partir de los indicadores, los estudios y las proyecciones que realizaba Naciones Unidas y sus expertos, digamos, todo el establishment, digamos, técnico de Naciones Unidas. Se propuso una agenda para priorizar determinados temas y cumplir estas 21 metas en las cuales se desagregaban estos 8 objetivos para el año 2015. Por supuesto, algunos han cuestionado que algunas de estas metas no eran lo suficientemente ambiciosas, otros cuestionaron que no, lamentablemente, a pesar de ser realistas, en muchos casos no se llegaron a cumplir, pero en algunos casos, por ejemplo, la eliminación de la disminución de la pobreza extrema en el mundo fue uno de los 8 objetivos de desarrollo del milenio que fue realmente cumplido en gran parte por el esfuerzo que hizo China en pasar a decir, grandes segmentos de la población que estaban hundidos en la extrema pobreza a una situación de pobreza, pero tampoco es que se ha terminado con la pobreza, como veremos ahora a continuación. Entonces, estos fueron algunos de los comentarios en general sobre los objetivos de desarrollo del milenio. Por el contrario, los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso Naciones Unidas optó por un modelo de construcción mucho más horizontal y de abajo hacia arriba. Llevó adelante la consulta más importante en materia de consulta ciudadana directa en el mundo. No fue una encuesta abierta, sino que realmente se le proponía a la población que sobre determinados objetivos y metas priorizara cuáles son las más importantes. Y en ese sentido hubo una consulta que se extendió en todo el mundo, poblaciones urbanas, rurales. Por supuesto, lamentablemente quedaron afuera los analfabetos y quedaron afuera muchos de los chicos que hoy están fuera del sistema educativo, pero se intentó que la encuesta no fuera solo a través de Internet, para llegar a los cientos de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a esta tecnología. Así que fue realmente una consulta muy trabajosa y fue tan exitosa la consulta que hoy continúa abierta. Y ya más de 25 millones de personas respondieron esta consulta priorizando los objetivos de desarrollo sostenible, que por ejemplo lo que han demostrado es que los temas que más preocupan a la población en el mundo siguen siendo la educación y la salud, que estuvieron entre los 3 temas más priorizados por toda la población. De esta manera llegamos, como les decía, a esta agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Luego de la aprobación de esta agenda, muy importante, bajo el Secretariado General de Ban Ki-moon, que dejó Naciones Unidas en diciembre de 2016, que lo reemplazó por el actual secretario general de la ONU, el portugués Guterres. Más de 50 países en el mundo ya crearon comités para la supervisión y aplicación de las agendas locales. En Argentina, esto está hoy bajo la órbita de Victoria Tolosa Paz, es un comité de políticas sociales que en la autoridad de aplicación para coordinar a nivel nacional qué objetivos se van, cómo Argentina aporta esos objetivos y además también hacer un relevamiento de los esfuerzos que se hacen del sector social, los sectores públicos, los gobiernos locales y por supuesto también el sector privado, porque en estos objetivos de desarrollo sostenible hay objetivos y metas donde el rol del Estado es protagónico, pero en otros donde también las empresas tienen que aportar y tienen muchísimo para aportar. Entonces es realmente una agenda de construcción y de trabajo colectivo, sector público, sector social, sector privado, comercial, ONGs, sindicatos, universidades, realmente todas las organizaciones tienen mucho para aportar
a este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso para nosotros es una alegría cerrar este panel al final al final de esta jornada, de nuestra mesa, con un caso concreto de articulación público-privada para también colaborar con estos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, recordemos, por ejemplo, que en el sentido del compromiso empresario, el Pacto Global de Naciones Unidas, que es la principal iniciativa en materia de responsabilidad social en el mundo, con más de 13.000 organizaciones adherentes, hizo una encuesta hace unos años que demostró que el 70% de los CEOs del mundo, de los adherentes al Pacto Global, consideran que los ODS son realmente el marco para la acción para llevar adelante su agenda de desarrollo sostenible. El 78% de los empresarios ve oportunidades importantes de contribuir a los ODS desde su actividad principal, es decir, de la razón de ser, de la misión de la propia corporación, y más del 80% de los empresarios entiende que el compromiso con los ODS marca la diferencia. En ese sentido, el Foro de Davos, a poco tiempo de haberse aprobado esta agenda de desarrollo sostenible, en 2017, estableció que los ODS pueden llegar a generar 12 billones de dólares en oportunidades de mercado en alimentos, ciudades, energía, salud y bienestar, y 380 millones nuevos de empleos. Es decir, en este momento voy a cerrarlo mi exposición con cómo el impacto de la actual pandemia ha afectado no solo esta agenda, sino también ha afectado muy fuertemente a los empleos. Es decir, en ese sentido, cómo esta agenda de los ODS puede tener un rol fundamental también en la reactivación de la economía del mundo y el desarrollo humano en la salida de la pandemia, lo que se suele denominar la nueva normalidad. Considerando el ODS 1, el fin de la pobreza, lamentablemente tenemos que volver a reflexionar sobre cómo en pleno siglo XXI todavía en el mundo hay 3.200 millones de pobres, ¿no? Más de casi la mitad de la población mundial por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, desde el año 2015, más del 1% de la población, el 1% de la población acumula más del 50% de la riqueza del mundo. Es un número que en los últimos 5 años no ha cambiado. Mientras que el 70% más pobre de la población mundial solo posee el 2,7% de la riqueza. Es decir, el 70% de la población mundial solo accede a menos del 3% de la riqueza del mundo. Es increíble este fenómeno de concentración que se da. En el número de comienzo de este año de 2020, Oxfam, que es la gran organización sin fines de lucro que todos los años elabora un informe vinculado a la concentración de la riqueza, la pobreza y la desigualdad, ha afirmado que los 2.153 mil millonarios del mundo, o sea, las personas más ricas, las que hoy se denominan ultra ricas, acumulan más riqueza que 4.600 millones de habitantes del mundo, o sea que el 60% de la población. Solamente 2.100 millonarios tienen más riqueza en conjunto que el 60% de la población. En este sentido, una de las grandes diferencias entre los ODM, los Objetivos del Milenio, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la incorporación también de un objetivo vinculado a la reducción de la desigualdad. No solo la desigualdad entre países, sino también la desigualdad dentro de los países. Es uno de los grandes logros de esta agenda, porque realmente fue muy debatido puertas adentro de Naciones Unidas y muy resistido por algunos países, incorporar el tema de la desigualdad. Que como Tomás Piketty lo ha planteado maravillosamente en sus libros en los últimos tiempos, es el tema del siglo XXI. No solo la pobreza, sino más que nada la desigualdad. Y no solo entre países, sino también la desigualdad escandalosa, como estamos viendo en esta diapositiva, dentro de los mismos países. Y otra diferencia importante que no mencioné entre los ODS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que los ODS es una agenda a aplicar a todos los países del mundo. Los Objetivos del Milenio era una agenda para los países en vías de desarrollo. En este caso es una agenda que abarca a todos los países del mundo. Y para no detenerme mucho más en esta agenda, que luego Carla va a enfatizar en uno de los objetivos, quería mencionar algunas de las cosas que estuvimos trabajando en el SENARSEX en este 2020, justamente en materia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En el mes de marzo, poco antes que lamentablemente llegara la pandemia a nuestro país y se llevara adelante la política de confinamiento que todavía nos atraviesan, llevamos adelante una campaña muy importante vinculada al ODS número 6 de agua y saneamiento. Un tema que no tiene que ver solo con el acceso al agua, sino también con el acceso indirectamente a la salud, por supuesto, y a la educación. Saben que está vinculada, hay una correlación directa entre países donde
hay poco acceso al agua y deserción escolar, lamentablemente, ¿no? Porque cuando las familias no pueden acceder al agua, son justamente los chicos los que tienen que garantizar la búsqueda de agua de fuente limpia para poder bañarse, alimentarse y beber, mientras la madre se dedica al cuidado de los demás chicos y el padre, si es que está buscando la fuente de subsistencia económica de la familia. Así que el tema de la falta de agua, poder atender a este ODS número 6 de agua limpia y saneamiento, llevaría realmente a la solución de un montón de problemas que tienen que ver con cientos de millones de personas que no acceden al agua y más de 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen saneamiento adecuado, es decir, que arrojan sus desechos en la vía pública o en letrinas realmente que son más insalubres que hacer sus necesidades en medio de la jungla, por decirlo de alguna manera. Actualmente 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de servicios de agua potable y 6 de cada 10 carecen de instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. El 85% de las causas de enfermedades y de muertes en el mundo se asocian con agua contaminada y con la carencia de agua. Y en América Latina los niños son los principales afectados. Esto realmente es uno de los temas que nos ha llevado a una campaña muy importante en el medio de comunicación, en la facultad y diferentes, y que estamos justo a punto de ir a tener una reunión importante con el Ministerio de Ambiente por esta campaña, de Nación, con el ministro Juan Cabandier, cuando justo nos interrumpió el tema de la pandemia de confinamiento. Entonces tuvimos el 22 de marzo, es el Día del Agua, justo estaba comenzando la cuarentena, y esta campaña con mucho impulso, con una página web específica, un blogspot de Acción por el Agua en WordPress, de difusión, de compromiso de las organizaciones con el ODS número 6, bueno, se vio un poco interrumpida. Pero al poco tiempo comenzamos con el Banco de Buenas Prácticas Empresarias Socialmente Responsable ante la pandemia del aspo, porque realmente terminamos un evento y arrancamos el otro, ¿no? Realmente un banco que estamos ahora en este mes de octubre cerrando el informe final, porque bueno, ya con gran parte de la economía abierta, que pensamos que ya es un momento de dar un cierre a esta iniciativa. Hicimos 2 informes, uno primero en el mes de abril, luego otro en el mes de mayo, y ahora estamos haciendo el informe final. Dentro de esta compilación, donde estudiamos más de 1.000 acciones empresarias, de 500 organizaciones en Argentina y el mundo, pero básicamente con foco en Argentina, hicimos un nomenclador verificando cuáles son las diferentes actividades que las organizaciones y las empresas puntualmente llevaron a cabo en el marco de esta pandemia y del confinamiento y de la cuarentena, y relevamos no solamente actividades vinculadas a transformación productiva, reconversiones empresarias, protocolos, campañas filantrópicas, campañas de donación de alimentos, de dinero, de cesión de uso de bienes o servicios vinculados a la Cruz Roja, a hospitales, etcétera. También reordenamos esas actividades y las catalogamos por aporte a los ODS. En este caso, claramente, durante el año 2020, gran parte del esfuerzo empresario en Argentina, esta diapositiva es exclusivamente de Argentina, estuvo dirigido al ODS número 3, de salud y bienestar. Casi el 50% de las acciones empresarias tienen que ver puntualmente con el eje central de la pandemia, que es la crisis sanitaria. Pero como sabemos que esta crisis sanitaria, primero fue sanitaria, y luego rápidamente se transformó en social y económica, también tenemos muchos esfuerzos empresarios, como ven allí, en el ODS número 2, vinculado al hambre, o en el número 1 de fin de la pobreza, o el número 8, vinculado a la reconversión empresaria, al trabajo decente. También hay acciones vinculadas al consumo responsable, a la igualdad de género. Es decir, la Agenda 2030 de Naciones Unidas es tan amplia y tiene tantas metas que eso fue una de las diferencias que se planteó también con los objetivos del milenio, es decir, que la necesidad de que haya más metas desagregadas para poder medir el impacto de estas acciones y poder medir si realmente se están cumpliendo estos objetivos. Y en ese sentido es muy importante considerar que la empresa tiene que reportar estas acciones, ¿no? Pensemos que desde el año 1949 se habla en Naciones Unidas, se incorpora en Naciones Unidas el concepto de desarrollo sostenible. En el año 87 se definió el informe Brundtland, el informe Nuestro Futuro Común, encabezado por la ex primer ministro de Noruega, Brundtland, y luego en el año 92, a partir de la cumbre de Río, y en el 2012 de Río +20, se ratificó la importancia de que las empresas
se comprometan con el desarrollo sostenible y además de hacer acciones, reporten sus acciones. Así que también es muy importante que las empresas articulen y alineen sus esfuerzos en el desarrollo sostenible a partir de esta agenda, que reporten en materia de esta agenda. Cada vez más empresas están elaborando sus reportes o sus informes de sustentabilidad, sus reportes integrados o sus balances sociales, reportando en esfuerzos a los ODS, y son esfuerzos que deben ser incrementales, es decir, no cosas que ya venía haciendo, ahora informarlas como ODS, sino cosas incrementales. Todo esto, por ejemplo, que ven aquí, estas acciones que relevamos en 2020, son todas acciones nuevas, vinculadas, en este caso, a la pandemia. Lamentablemente, en septiembre del año pasado, con la evaluación que hizo el secretario Guterres de Naciones Unidas, se veía lo lejos que estábamos de cumplir esta agenda. Incluso en el caso del hambre, hay más gente con hambre ahora que en el año 2010 en el mundo, ¿no? En el año 2010, cuando se elaboraron los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, realmente el esfuerzo que hay en multiplicar a nivel gubernamental, a nivel de políticas públicas, pero también a nivel de las empresas, con acciones incrementales, es muchísimo. Por eso Naciones Unidas ha llamado a esta década para la acción. Que el árbol de la pandemia no nos tape el bosque de los grandes dramas que tenemos hoy en materia de calentamiento global, de crisis climática. Cada año de este siglo ha sido más caliente que el año anterior. Los problemas vinculados al agua, a la pobreza, al hambre en el mundo, a la vida submarina, al ambiente en general. Necesitamos que esta agenda de desarrollo sostenible sea realmente apalanque la reactivación económica y el desarrollo sostenible, económico y humano que el mundo necesita en la salida a la pandemia. Es decir, que la nueva normalidad será sostenible o no será nueva. Entonces, para cerrar, simplemente compartirles mis datos de contacto a todos aquellos que quieran acercar preguntas, comentarios, y aparte para poder estar también al tanto de las actividades que venimos haciendo en el CENARSEX, que pueden seguirnos desde Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, el canal de YouTube también de Julián D'Angelo y el CENARSEX. CENARSEX en Instagram también, @CENARSEX, y en Twitter, @CENARSEX, que no están aquí en la diapositiva. Así que, bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir yo. Y bueno, y ahora sí que es el turno de Carla, que nos va a hablar del ODS, de unos temas, unos ejes de su investigación que ya ha sido presentado en varios congresos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julián, por la presentación. Les voy a contar un poquito cómo nosotros empezamos a trabajar en esto, ¿sí? Nosotros en el CENARSEX siempre repensamos las dimensiones, ¿sí? Tanto económica, social y ambiental, para que las organizaciones lleven adelante una gestión socialmente responsable y desde esta manera aportar su granito de arena al desarrollo sostenible. En primer lugar, las organizaciones deberían tener en cuenta esto en su misión, ¿no? ¿Por qué? Porque son organizaciones de propósito y este propósito es el corazoncito, ¿sí?, de la propia organización. Por eso nosotros les sugerimos siempre que tiene que estar colocado en su misión y plantear objetivos en cada una de sus áreas, hacer seguimientos de estos para ver si hubo algún desvío y bueno, en tal caso corregirlo o replantear si cuánto sería lo que realmente pueden alcanzar, ¿no? Todo esto que les comento es desde el análisis de las organizaciones y lo que nosotros por lo general sugerimos. Ahora bien, pero nosotros también somos consumidores, ¿sí? Y al ser consumidores, bueno, pensamos en ese producto que vamos a comprar. Por lo tanto, cuando estamos delante de una vidriera, ¿qué hacemos? Muy bien, vemos esa vidriera, son los productos que realizaron estos productores, ¿sí? Con sus gustos, con sus formas, en lo que la población necesita o que uno puede llegar a consumir, ¿sí? Y le atraen esos productos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante de estos productos? Y por lo general empezamos a mirar desde la vidriera, luego ingresamos al local y empezamos a ver el producto, ¿sí? Y ese producto, por lo menos nosotros, buscamos información del producto. Vemos, lo tocamos
buscamos su etiqueta para ver qué es lo que nos informa, ¿sí? Y lo que nosotros pensamos es que estas etiquetas, por lo menos hasta el momento, las notamos muy escasas de información, ¿sí? Por lo general encontramos información que se refiere al origen, ¿sí?, del producto. En otros casos encontramos información que refiere a la identidad de la compañía que hizo ese producto, como su nombre, como su quit. En otros casos, si tenemos más suerte, encontramos la composición del producto, encontramos cómo usarlo, o encontramos en el caso de, bueno, qué tipo de lavado requiere y demás. Desde nuestra posición, desde el centro, y desde lo que nosotros le sugerimos siempre a las compañías, repensando estas dimensiones, tanto social, tanto económicas y tanto ambientales, creemos que deben tener más información estas etiquetas. ¿Por qué? Porque si el consumidor quiere realizar un consumo responsable, y va a pensar en otras cuestiones, ¿sí? Ustedes me podrían llegar a decir, bueno, sí, en algunos casos nosotros encontramos que en el empaque se encuentra el sello de una ISO y encontramos la ISO 9001 y encontramos la ISO de la parte que tiene que ver con el ambiente y encontramos la ISO de procesos productivos para productos que son orgánicos. Bien, excelente. De todas maneras, nosotros consideramos que sigue siendo información escasa, ¿sí? Incluso los que ahora están mirando esta charla virtualmente podrían mirar los productos que tienen a sus alrededores. El más cercano que tienen es el de la ropa. O sea que los invito a que lo miren y que vean qué es lo que dicen esas etiquetas, ¿sí? Y luego, bueno, continuarán con la charla y dirán, uy, bueno, sí, la información sigue siendo escasa. O ese producto que ustedes eligieron y dijeron, este es un producto orgánico, buenísimo, sí, pero ¿y a qué proveedor le compró este productor para hacer este producto? Acá no me lo informa. Entonces la información sigue siendo escasa, ¿sí? Ahora, veo la información y digo, la verdad, ¿cómo voy a desechar este producto, no? Y nosotros creemos que esa información también debería estar en las etiquetas. Antes de dar la información que nosotros consideramos que debe estar en las etiquetas, les voy a mencionar un poquito lo que se encuentra al día de hoy, ¿no? Pude notar que hay una guía de etiquetas que fue realizada en México. Estas etiquetas sí tienen esto de las certificaciones, ¿sí?, de las diferentes ISOs, sí tienen en cuenta el hecho de si tienen el tema trabajado en lo ambiental, pero de todas maneras no siguen siendo completas. Les faltan los datos de los proveedores, ¿sí? No están completas. Interesante proyecto, ¿no? Porque he notado que elaboraron esa guía para alimentos y bebidas, para la parte de cosméticos, para la parte de limpieza, para la parte de papel y muebles, o sea, una idea para ser destacada. En Argentina lo que pude notar es que hay como recomendaciones, ¿no? Y hay también etiquetas, pero con el tema de información en cuanto a la eficiencia para lo que son los artículos de electrodomésticos. Buen dato, ¿no? Tener esa referencia en cuanto a la eficiencia. Se va como generando, ¿no?, esta curiosidad en lo que los productos tienen que informar. ¿Por qué digo curiosidad? Y porque yo creo
que esa etiqueta, ¿no?, que informa con respecto a la eficiencia, es que alguno dijo, no, pará, yo necesito saber sobre esto. Y si pensó eso, de que yo necesito saber sobre esto, es que hubo una curiosidad. Y esa curiosidad fue traducida a ese proyecto, ¿no?, de etiqueta eficiente. Y todo es muy bienvenido. Nosotros también desde el Senarsex somos bastante curiosos y nos preguntamos muchas cosas, ¿sí? Siempre interpelamos. Viene alguien a la oficina y le preguntamos. O con Julián estamos ahí sentados preparando algo. ¿Pero qué te parece esto, Julián? Y a mí me parece tal cosa y esto otro. Y se va Julián y con Héctor al menos nos quedamos. Pero acá podríamos preguntar esto y entonces la respuesta me da lo que yo quiero tener, ¿no? Bueno, así es como nosotros creamos esta etiqueta responsable. Y otra cosa que me olvidaba, en cuanto a la Guía de México, también crearon un organismo, ¿no? Que eso es importante porque ese organismo, bueno, actúa como control, ¿no? Porque ustedes podrían decirme desde ese lugar, sí, muy bonito todo esto, pero ¿qué pasa con esto? Yo leo estas etiquetas y ¿qué aval tengo? Bueno, interesante la propuesta de México que colocaron a un organismo de control. Nosotros también proponemos, ¿no?, que exista un organismo de control para estos temas. Incluso ahora, con los avances tecnológicos, también notamos que las páginas web hoy en día, en donde uno compra los productos, ya tienen el código fiscal, ¿no? Que nosotros podríamos decir ese código QR, ¿no?, que ya está ahí instalado, podría colocarse todos los datos de estas etiquetas, porque antiguamente podrían decir, epa, pero con toda la información que ustedes quieren necesitan un libro. No, hoy en día tenemos la tecnología. Entonces, voy a mencionar cada uno de los ítems de estas etiquetas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la identidad de la compañía. ¿Qué entendemos por entidad de la compañía? Su nombre, su número de quit, y también entendemos como identidad de la compañía, ¿no?, su filosofía. ¿Cuál sería su filosofía? En este caso nosotros la entendemos en el sentido de si esta organización lleva adelante una gestión socialmente responsable, si es una empresa social, si es una cooperativa, ¿no?, de economía social, ¿sí?, o trabaja con temas de comercio justo, o sea, tiene en cuenta el hecho de los intermediarios, ¿no?, esto de la huella de carbono y demás, sí, que esté también colocado en este ítem, ¿no?, de identidad y de la filosofía de la organización. Luego, el compuesto del material o la composición del material. Otra cuestión que ustedes notan que están en los productos es la fecha de vencimiento, ¿sí? Es verdad, está la fecha de vencimiento, pero hay productos que no tienen esta fecha de vencimiento. ¿Quién vio la fecha de vencimiento de un par de zapatillas? Los invito a que busquen a ver si en la caja les dice la fecha de vencimiento de ese par de zapatillas, ¿sí? Además, cuestiones como si son biodegradables o no biodegradables, tiempo de degradación, cómo desechar a ese producto, tipo de lavado, cuidado requerido. Otro tema que nosotros tenemos en cuenta es la cuestión del personal, ¿no?, que eso también esté mostrado, ¿no? Y también esté mostrado desde la cadena de valor, entendiendo a la cadena de valor como sus proveedores, ¿sí? Los nombres de los proveedores, ¿sí?, la filosofía de estos proveedores, y también se debe tener en cuenta que la información con la que cuenta esta etiqueta variará según la industria, o sea, si es una industria pesada, si es una industria ligera, de punta, creativa. Entonces, ahí, bueno, según estos lineamientos, habrá que ayornarlo a las diferentes industrias. Y como les dije antes, creemos muy importante
que haya un organismo, ¿no?, público que genere confianza a los consumidores. Antes de cerrar, quería comentarles que tenemos que comprender que somos seres sintientes, hacerle caso a ese sentir para que nuestras acciones creen espacios que provoquen desarrollo. Y para que esto así sea, se debe contar con ambientes libres, ¿sí? Libres de tóxicos, con alimentos sanos, para una vida humana y para todas las especies de la naturaleza. Esa es la propuesta desde mi lugar y desde el Senarsex. Voy a dar paso al señor Santiago Malvicino. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de un proyecto. Primero quiero hablar un poquito de innovación. Están viendo la presentación, ¿no? ¿Verdad? Sí, se está viendo. Sí. Sí, si querés ponerla en formato de presentación, ahí está, perfecto. Vamos a hablar un poquito de lo que hacemos nosotros, que es innovación social, ¿no? Y un poco la filosofía de la innovación social que tenemos nosotros, ¿no? Que es modificar en forma estructural, ¿no?, el modo que las fuerzas de mercado producen justamente desigualdad, o DS10, ¿no? Nosotros vemos la innovación social desde hace muchos años ya, de la experiencia que tuve en México y en Centroamérica, como un método práctico teórico, ¿no? O sea, nosotros teorizamos desde la práctica. Pasamos de ser una orquesta, músicos que tocaban en una orquesta sinfónica, que teníamos la partitura, tocábamos en la escuela, ¿no? Yo trabajé mucho en el BID, trabajé mucho en Cuervo en México, ¿no? Entonces tocábamos con una partitura, ¿no es cierto? Que hay que saber tocar la partitura, nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Pero nosotros nos convertimos en una orquesta de jazz para hacer innovación social. O sea, hacemos la partitura mientras vamos tocando, ¿no? Pero, o sea, vamos improvisando, pero improvisar no es para improvisados, ¿no es cierto? Primero hay que digamos, tener en cuenta los preceptos filosóficos y teóricos de lo que es la sostenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como somos prácticos teóricos, desafiamos un poco la sabiduría convencional, ¿no? Para construir un saber desde la posición de un aprendiz, ¿no? Porque entonces llegamos a los territorios y ahí podemos codiseñar con el beneficiario, ¿sí?, una solución para el territorio, ¿no? Desde metodologías sistemáticas, con una metodología que realmente pueda tener un triple impacto siempre, ¿no?, económico, social y ambiental, ¿no?, pero bien materializado y desde el diseño materializar. Queremos que pase esto y queremos tener esto, ¿sí? Y eso es un poco la filosofía del programa Entrelazos, ¿no?, que ya vamos a pasar ya al programa en sí, ¿no? Y les voy a contar el propósito que tenemos nosotros, ¿no? El propósito nuestro es aportar una metodología sistemática, ¿no es cierto?, que se pueda utilizar como herramientas para crear ecosistemas sustentables de triple impacto y para que en esa herramienta, en esa plataforma, se puedan integrar varios stakeholders, varios grupos de interés. Pymes, gobiernos, empresas, organizaciones sociales, fundaciones, organismos multilaterales, que puedan, que puedan integrarse, ¿no?, en esta metodología de entrelazar la economía de mercado y la economía social, ¿sí?, para generar triple impacto, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, fíjense una cosa, ¿no?, según el INAES, ¿no?, tenemos 28.000 cooperativas de trabajo, ¿sí?,
Imagínense 28.000 cooperativas de trabajo integradas a la economía de mercado, ¿no? Porque no es que la economía de mercado solamente la beneficia a la economía social. No, también la economía social beneficia a la economía de mercado. ¿Sí? Ahora les voy a contar casos prácticos de esto, ¿no? Pero bueno, este es nuestro propósito, desde el punto de vista de entrelazos. Intervenimos desde 3 ejes, ¿no? Un eje es la gestión del conocimiento. Tanto sea del lado de la organización social, que lo que más necesita son conocimientos en gestión, ¿sí? Ellos, por ejemplo, las organizaciones sociales, las cooperativas, saben hacer, por ejemplo, conexiones de agua, conexiones de cloacas o obra civil, ¿sí? Pero les cuesta gestionar el capital intelectual que van sumando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros incorporamos esos conocimientos dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Con buenas prácticas, con entrenamiento, con tutorías, ¿no es cierto? Pero siempre a medida de la organización social. O sea, nosotros no hacemos enlatados, nosotros vamos, estudiamos la organización social y ahí hacemos el plan de gestión del conocimiento desde el primer eje, ¿sí? Pues nosotros creemos, como contador que soy de mi querida Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que el único activo que se incrementa con el uso es el conocimiento. Y es el único activo también que se deprecia con el uso, con el no uso, digo, ¿no? O sea, se deprecia con el no uso y se incrementa con el uso. Todo al revés de todos los activos que nosotros tenemos en el balance, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ese concepto de la gestión del conocimiento que nosotros incorporamos, no solamente las organizaciones sociales, en este caso cooperativas, y una fundación tenemos, después les voy a contarlo con los que estamos trabajando, sino en las empresas, ¿no es cierto?, que buscan materialidad, porque la empresa, incorporándose a entrelazos, ¿qué logra? Materialidad y logra en su memoria de sustentabilidad, o sea, materialidad en el sentido de poder tocar lo que generó su triple impacto, ¿no? Ese es. El segundo eje que trabajamos es la integración en la cadena de valor de las organizaciones sociales, ¿sí? Nosotros le decimos encadenamiento, ¿no? Por una deformación que tenemos los que trabajamos en organismos multilaterales. Para nosotros encadenamiento es integrar la cadena de valor, de las cadenas de valor de las empresas y en este caso también del Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso crea un ecosistema con distintos tipos de herramientas, ¿no? Utilizamos primero economía circular, ¿no es cierto? La economía circular, estamos permanentemente tratando de pensar circularmente, ¿no? Porque si ustedes piensan también, no existen líneas rectas en la naturaleza. No hay ninguna línea recta. La línea recta la inventamos nosotros, ¿sí? Entonces, lo circular, los procesos no son lineales, son helicoidales, porque uno va, viene, baja, sube, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nosotros tratamos de incorporar permanentemente herramientas de economía circular, pero el propósito que tiene la integración de la cadena de valor es ir a la primera dimensión que para nosotros es el del triple impacto, que es lo económico. Si el proyecto no tiene una econoforma, no le vamos a poder dar nunca una socioforma ni una ecoforma, ¿no? Porque se va a caer el proyecto por falta de financiación, ¿sí? Y por falta de generación de fondos. Entonces, lo que nosotros primero tratamos de hacer con entrelazos es incrementar los fondos, incrementar los ingresos, incrementar los negocios, ¿sí? Para que las organizaciones sociales empiecen a facturar más y las empresas empiecen a mejorar sus costos en esa integración, ¿no? Después les voy a contar un caso práctico de esto, ¿no? Y el tercer eje, que es un eje muy importante, ¿no? Que es la sustentabilidad, en donde nosotros diseñamos el proyecto, el programa, digo, desde los objetivos de desarrollo sostenible. O sea,
directamente los objetivos de desarrollo sostenible están en el diseño del programa. ¿Sí? No es que buscan, o sea, nosotros tenemos ya objetivos del programa diseñados desde los ODS. Bien. Nosotros, el primer objetivo que desarrollamos es el ODS 17. ¿No? Ese es el primero porque tiene que ver con alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para lograr los objetivos, el propósito, que es incrementar los ingresos, mejorar la gestión del conocimiento, ¿no? Y darle sustentabilidad. Bien, entonces esto empezó en el 2019, en marzo del 2019, con 3 cooperativas, ¿sí? Que son la cooperativa Los Topos, la cooperativa UNDAC y la cooperativa Patricia Saldarriaga, ¿no? Estamos hablando de territorios 3 de febrero, La Matanza y San Martín, ¿no? Villa La Carcova, barrio 22 de enero y Caseros Derqui, el barrio Derqui, ¿no? Bueno, en el segundo año, por el éxito que tuvo el programa en el primero, se incorporaron 4 cooperativas más, 3 cooperativas más y una fundación, que son Hombres Sureños, Transformando Vidas y Ensenada, la cooperativa Ensenada, y la Fundación La Chacana, que es una fundación de pueblos originarios, de Amaichas de Tucumán. Bien, entonces, estos son los beneficiarios, digamos, pero ¿la alianza dónde estuvo? Bueno, incorporamos, hubo alianzas con el Espacio Excelencia, todo lo que es el Premio Nacional a la Calidad, la empresa ARSA, Alimentos Refrigerados, Smurfy Kappa, que es una empresa de economía circular del cartón, Alpec, que hace botellas de PEC, Bojagro, que es una compañía de glicerina médica, Axiom, la Universidad de Entre Ríos y la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con esto? Nosotros empezamos a integrar, ¿no es cierto?, en la cadena de valor de las empresas, ¿no?, a las cooperativas. ¿Cómo hicimos? Creando nuevas unidades estratégicas de negocios. Lo que ya ellos tenían antes de conocernos a nosotros, lo fortalecimos. ¿Sí? Pero nosotros creemos que las cooperativas, el formato de la cooperativa de trabajo, no puede ser uninegocio. Tiene que atomizar el riesgo y tiene que tener varios negocios, ¿sí? Varias unidades estratégicas. A medida que uno va incorporando unidades estratégicas de negocios en la organización social, la organización social empieza a ser más sustentable, ¿sí? En las crisis, por ejemplo, ahora en la crisis de la pandemia, las que tenían más unidades de negocios fueron las que menos enfermos tienen, las que menos sufrieron con el tema de los alimentos, las que más pudieron hacer la cuarentena, o sea, fueron realmente los que la pasaron mejor en esta crisis de la pandemia, ¿no? Bien, entonces, ese es el ODS 17. Luego lo diseñamos nosotros queríamos que el trabajo decente y crecimiento económico, ¿no es cierto? Promover el crecimiento económico inclusivo, sostenible, generando empleo y principalmente trabajo decente. No empleabilidad, sino un empleo en el cual la persona se pueda proyectar, no una empleabilidad de corto plazo en la que la persona tiene la angustia de que se termina ese corto plazo y ya sabe que va a quedar desempleado de nuevo, ¿no?
sino una empleabilidad, un empleo de largo plazo en el cual nosotros le incorporamos el pensamiento schumpetertiano, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es, ellos ya saben de Schumpeter y saben del emprendedorismo y saben de la innovación, ¿no? Por ejemplo, las empresas, las cooperativas trabajan con el método Hoshin-Kanri de Toyota, ¿no? Hacen A3, ¿no? Con el método, la metodología Toyota. El otro día hicimos un encuentro con Toyota y no podían creer que los topos que son liberados, la cooperativa de los topos que son liberados, que tenemos 300 liberados ahí, ¿no? Ellos se gestionen con el método Hoshin-Kanri, ¿no es cierto? Pero justamente para crear trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Y les voy a contar algunas cosas, pero ya a nivel materialidad, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, la cooperativa Los Topos nosotros la conocimos en el 2019. En el 2019, ellos que hacían, trabajaban para AISA y hacían conexiones de cloaca y agua. Eso es lo que hacían. Bien. Empezamos a trabajar nosotros y hicimos un convenio con Alpec y Smurfit, hicimos un estudio de economía circular y de logística para ver qué convenía reciclar. No reciclaje así cualquier cosa, no. Nosotros dijimos, ¿qué conviene reciclar? ¿Qué es lo que tiene rentabilidad? Porque nosotros también le incorporamos, porque las cooperativas de trabajo piensan en subsidio y nosotros queremos que piensen en rentabilidad, ¿no? Entonces le incorporamos en la cabeza la rentabilidad, ¿sí? Entonces dijimos, de todo lo que podemos reciclar, ¿qué es lo que más tiene rentabilidad? ¿Sí? Lo que más tiene rentabilidad, ahí está la gestión de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Lo que más tiene rentabilidad es el cartón y el PET. Listo, no juntemos otra cosa, juntamos cartón y PET. ¿Sí? Fuimos con el programa, hicimos un convenio con Smurfit Kappa, que es la empresa que compra cartón, y Alpec, y ellos pagaban a la cooperativa el precio pleno. Entonces, imagínense que si la cooperativa va a un junta cabeza, le paga $1 el kilo y Alpec le paga 25 pesos el kilo. Con eso creamos 80 empleos de mujeres y en este segundo año creamos la división de las topas, ¿no es cierto? Que son las chicas que juntan PET y cartón profesionalmente, ¿sí? Con un manual para juntarlo, tipo un manual con enfoque de procesos, tipo ISO 9000, ¿sí? Con procedimientos, incorporando todo lo que es la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Con método seguro, con elementos de protección personal, con ropa, con todo. Y así fue que, por ejemplo, ellos se compraron un camioncito con eso, ¿no es cierto? Y se compraron 2 prensas, porque entonces prensan y aumentan la productividad del camioncito, porque si no tenían que llenar las botellas. Y fueron avanzando, y hoy es una potencia en expansión, ¿no es cierto? En donde ya saben decir, bueno, mirá, vamos a buscar hoy que, por ejemplo, hay pandemia, ellos ya están buscando comedores de las universidades para hacer alianzas, para llevarse, cada jueves pasamos, te dejan el cartón por acá, el PET por acá, ¿no es cierto? Entonces, esto lo llevan, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, por lo que juntamos con vos creamos un empleo, y es esta persona. Y te la mandan y te dicen, hola, gracias por crearnos el empleo, porque la verdad, o sea, lo hacemos muy trazable, ¿no? Y muy humano, ¿no? Muy humano. Y todo eso lo vamos aprendiendo de la organización social. Nosotros somos más de reporte y todo eso, ¿no? Es que el tipo se te presenta, supongamos en el comedor del CESE, ¿no? Se te presenta uno y te dice, ¿quién es el responsable de acá? Sí, le quiero agradecer porque me crearon un empleo para mí. No es una nota, ¿no? De un mail, va y dice, no, yo estuve 5 años preso y cuando salía no encontraba empleo,
¿no? Y ahora tengo mi propio empleo y sé que puedo crecer, porque es un empleo de emprendedor también, ¿no? Porque tiene la cabeza del cooperativismo, ¿no es cierto? O sea, que es otra cosa que trabajamos en gestión del conocimiento, la filosofía del cooperativismo. Porque las cooperativas se fundaban porque se fundaban, pero en realidad hay una filosofía del cooperativismo, de los 7 principios del cooperativismo, en el cual es muy importante que las cooperativas puedan gestionar ese conocimiento también, ¿no? Bien. Bueno, eso fue en el primer año, ¿no? En 2019. Bueno, en el segundo año, ¿no? Se incorpora la empresa ARSA, ¿no? Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, yogures, Sancor Vita, los Sancor Premium, ¿no? Bueno, pensando un poco con cómo incorporar a los topos en las cadenas de valor de Sancor, se nos ocurrió todo lo que tienen ustedes alrededor y todos los que nos están escuchando, si miran alrededor ven un montón de objetos. Todos fueron llevados en un pallet. Todos los objetos que ustedes quieran, mírenlo, esta lapicera vino en un pallet. ¿Sí? Entonces, los pallets se rompen, ¿sí? Y al romperse, si no se arreglan, generan que se tale más madera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay pallets que tienen ciertas especificaciones, como los check, ¿no? Y hay pallets para alimentos, y hay pallets que hay que reforzarlo, y hay toda una industria, la de los pallets, en la cual, entonces fundamos la Unidad Estratégica de Negocio Pallet, con los topos, en pandemia, ARSA los topos, en pandemia, que ya tiene 8 personas trabajando, ¿no? Reciclando pallet, ¿no? Imagínense que esto es creciendo, ¿no? Porque no le puede dar todos los pallets que se le rompe ARSA, porque todavía no lo puede arreglar. O sea, esto va a ir creciendo a medida que esa rentabilidad se empieza a invertir en máquinas, se empieza a invertir en estructura, ¿no? Y dentro de 2 años tenemos proyectado tener 40 empleos ahí. ¿Sí? Pero como nosotros buscamos el triple impacto, no solamente buscamos ahí está la econoforma. O sea, si no hay, la persona no va a ir a arreglar pallet si en realidad no recibe dinero, porque él tiene que vivir, ¿cierto? Entonces, él va a arreglar pallet, está dentro del programa, vive con esa plata, pero además, al lado tiene una escuela de adolescentes, que es un problema hoy por hoy en los barrios vulnerables, los adolescentes, ¿no? Una escuela de carpintería que él mismo subvenciona. O sea, él sabe que haciendo pallet, al lado de él hay, hoy no, que es sábado, pero lunes, al lado de los 8 muchachos, hay 5 chicos que están estudiando carpintería. Ahí, ¿no es cierto? Y que de vez en cuando ellos le dan una mano y le dicen, mira, ganaste un manguito acá, ayúdame con esto, y el pibe empieza a darse cuenta que con el laburo puede estar, que no necesita delinquir. Imagínense esto, cada persona que sale de la cárcel y no consigue trabajo, esto es una estadística del Patronato de Liberados. Cada persona que sale de la cárcel y no consigue trabajo comete 4 delitos por año en la provincia de Buenos Aires. 4 delitos por año antes de volver a la cárcel o que pase lo peor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 300 personas con 0 reincidencia, ¿sí? Ya va a ser 2 años. Quiere decir que por año la materialidad aportó 1.200 delitos menos por año en la provincia de Buenos Aires. Imagínense si nosotros esto podemos replicarlo en toda la provincia de Buenos Aires que es lo que queremos hacer ahora con Hombres Sureños y Transformando Vidas, que también son 2
organizaciones sociales que tenemos nosotros con Liberados. Imagínense que le podemos dar, que el patronato de Liberados nos mande la gente que sale. Mándenlo, que pasa por la escuelita y después se integra a ganar dinero. ¿Sí? Y de paso también apoya al medio ambiente para que no se talen árboles, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, así que entonces el ODS 8, por ejemplo, tenemos ese indicador, pero hay otros, ¿no? Nosotros hablamos de los topos porque es el leading case y es el que más hemos desarrollado. Pero, por ejemplo, Cooperativa Ensenada es una cooperativa que, ¿vieron los hospitales modulares que se están haciendo ahora? Ya tienen la tecnología para hacerlo porque se alió con una pyme y con la Universidad de Morón. Entonces esa cooperativa puede hacer no solamente hospitales modulares, sino casas modulares, puede hacer de todo con esa tecnología. Y es una cooperativa, ¿sí? La cooperativa Patricia Saldarriaga, por ejemplo, va a firmar un convenio con WIA Mujeres, ¿sí? Porque es una cooperativa que está, digamos, liderada por mujeres, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a firmar un convenio con la UIA desde Entrelazos, ¿no es cierto? Va a firmar un convenio para integrar, va a ser la primera cooperativa argentina que va a integrar la cadena de valor de las compañías que están en la UIA, ¿no? Todavía, es como que hay un mercado que está como en transparencia, ¿no? ¿no? El carrito que pasa juntando el cartón pasa en transparencia y eso es una economía que se puede integrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema del trabajo decente. Y después el ODS 10 también nosotros pensamos diseñar el programa desde el ODS 10, ¿no es cierto? En todo lo que es la reducción de las desigualdades, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en el tema de todo lo que es las topas, ¿no es cierto? Realmente vivían situaciones de desigualdad súper profundas, ¿no? Súper profundas. Personas que, por ejemplo, se sentían que no tenían comunidad, ¿no? Y que vivían, supongamos, en una casa en donde el marido era violento con esa chica, ¿no? Entonces, esa independencia económica que logró ella hoy, ¿sí? Hace que, y esa comunidad que logró ella, ¿no? Que son los topos, hace que los topos vayan a preguntarle al marido por qué ella está marcada en la cara. Que no les gusta ver gente que está en los topos marcado en la cara. Entonces el marido le dice, no, se cayó, bueno, tratá de que no se caiga más, ¿no? Eso humano decir, te voy a ir a visitar, así que, mira, ¿qué te pasó a ella? No, nada, dice la chica. Entonces nosotros tenemos como una especie de análisis, es decir, ¿por qué no le vamos a preguntar qué le pasó al marido? ¿No? Entonces es interesante como ejercicio, porque imagínate que no pasa eso en la vida, ¿no? La policía no te va a preguntar por qué tu mujer está, o tu hombre, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, entonces, todo esto, ¿no? Todo el programa está diseñado desde estos 3 ODS. Otro tema que tenemos, que estamos trabajando también, es un proceso logístico, ¿no? De basura y de entrada de alimentos a los barrios vulnerables, ¿sí? Que lo estamos haciendo también con ONDAC y con los topos, ¿no? Con 2 cooperativas. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los barrios vulnerables uno quiere hacer
recolección en origen, ¿sí? División en origen de residuos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entra el camión si no hay calle? ¿No? O sea, capaz que la calle está a 8 cuadras de donde vive la persona y hay un pasillo, no existe calle. ¿Y cómo sacamos la basura? ¿Y cómo llegamos al almacén con un yogur que está ahí, en ese barrio? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega a Sancor? Si el camión no puede entrar, la camioneta no puede entrar, ¿cómo hacen la logística? ¿No? Entonces, estas organizaciones sociales que son expertas, ¿no? en estos barrios vulnerables, ¿cómo hace Telefónica para arreglar un cable que se rompe en la Villa La Curita, donde tenés que tener cuidado cuando entras porque después te perdés, no puedes salir, te perdés porque es un laberinto? ¿Cómo hace? ¿No? Entonces, todo eso, todo esto que va reduciendo esas desigualdades, ¿por qué? Porque se le reconoce un conocimiento también a la organización social, que no tiene la economía de mercado, no lo tiene. No, Sancor, por ejemplo, llega a ARSA, alimentos refrigerados. Nosotros, fíjense una cosa, con alimentos refrigerados, los topos y entrelazos, no somos asistencialistas nosotros, lo hicimos por contexto, nosotros no damos alimentos, pero como tenemos este contexto, desde que empezó la pandemia hasta hoy, 80.000 kilos de alimentos repartimos. 80.000 kilos de alimentos, ¿sí? Con la empresa ARSA. Garantizamos 1.200 chicos un yogur todos los días, desde que empezó la pandemia. No sabían ni lo que era el yogur los chicos. No sabían lo que era un yogur. Fíjense la desigualdad esa, ¿no? O sea, el pibe no sabía qué era un juguito, ¿qué era un juguito? Me preguntaban a mí. ¿No? Fíjense qué desigualdad. Estamos hablando de 3 de febrero, no estamos hablando... Estamos ahí, en zona norte, lo más rico de Argentina, ¿no? ¿No? Pero fíjense la desigualdad inmersa ahí, que el pibito no conocía los yogures, ¿no? ¿Sí? Y hoy, ¿no? Con esa cooperativa, ¿no es cierto?, que tiene su DNI, la fotocopia del DNI, el teléfono del papá y la mamá, ¿sí? Y la nota que le dice el papá y la mamá que le autoriza a llevarle un yogur al chico. ¿Sí? ¿No? Y un teléfono para decir, ojo, si no te llega el yogur, avísame. Y no te lo puede vender nadie, y no se lo da nadie, ni el Estado, ni nadie, acá no hay político. Las personas dicen, ¿quién lo da esto? Nadie, topo. Es otra lógica, por eso la innovación social es eso, es tratar de incorporar otra lógica, ¿no es cierto?, para ser un agente de cambio dentro de esa fuerza de mercado que producen desigualdad. ¿No? Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Bueno, y para ir ya cerrando, bueno, algunas métricas, ¿no es cierto? Los ingresos aumentaron el 100%. Hay inversiones, $10.000, 4 unidades estratégicas de negocios nuevas en 1 año y medio, ¿no? En marzo del 2021, cumplimos 2 años en entregados, ¿no? Marzo del 2021 cumplimos 2 años, ¿no? Hay 180 personas que están trabajando sosteniblemente, ¿no? Los 300 liberados que ya les dije, capacitamos 800 personas. 350 horas de tutorías, a 2 para cada una de las, con 25 tutores, ¿no? Personas expertas, voluntarias, ¿no?, que trabajan dentro de la organización social, ¿no? Y van incorporando ese conocimiento, esa gestión del conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, reciclaron 300.000 kilos de PET,
cartón 280.000 kilos, eliminaron 12 mini basurales, no saben lo que son los mini. El problema del conurbano son los mini basurales. Y ustedes conocen el conurbano, miren los mini basurales. Bueno, sin embargo, las organizaciones sociales pueden sacar todos los mini basurales del conurbano. Y la economía de mercado no lo ve. ¿No? Nosotros tratamos de correr ese velo, que no pasen más en transparencia eso, ¿no? Y 22 focos infecciosos. Y anda a tirar un papel en donde ellos sacaron los focos infecciosos. Te cortan la mano, ¿sabes por qué? Porque las mamás no quieren que las ratas nos muerdan a los chicos. ¿No? Entonces ahora se apropiaron de esa cultura, se apropia la comunidad de esa cultura. Pero ¿qué pasa? Pero fíjense que el que le incorpora la cultura no soy yo. O sea, no es que nosotros venimos de la economía de mercado como grandes sabiondos. No. Nosotros trabajamos para que los mismos topos le incorporen la cultura. Nosotros ni aparecemos. Nosotros no aparecemos. Nosotros estamos atrás de todo esto, ¿no? Por eso el eje de gestión del conocimiento del programa Entrelazos, ¿no? Así que bueno, agradezco esta posibilidad para mostrarlo, el granito de arena que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, Julián. Como siempre, sos un crack. Me encanta que mi universidad y mi facultad tengan personas como vos. Carla y Yara, muchas gracias. Y bueno, estoy a disposición para cualquier pregunta. Me pueden buscar en LinkedIn, Santiago Malvicino en LinkedIn, o pueden escribirme a santiagomalvicino@gmail.com. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un honor para mí estar en mi querida universidad y mi querida facultad. Perfecto, gracias a vos, Santiago. La verdad es un honor tenerte y toda esta experiencia que contaste de los topos, de las demás cooperativas, es genial, la verdad, y es impresionante ver también lo de la realidad que contabas recién del conurbano y etcétera, que es totalmente cierto, y es muy importante que entre ellos incluso aprendan sobre este nuevo conocimiento, digamos, de aprender a manejar todo, de los basurales, etcétera. Muy genial. Agradezco también, aprovecho también para Carla y para Julián. Estuvo fenomenal, la verdad, las 3 mini charlas que se pudieron dar, ¿no? Agradecemos también a todos los participantes que se quedaron escuchando el Congreso, esta pequeña parte del Congreso de Económicas. Los invitamos a que también puedan presenciar los demás paneles que se van a dar estos días. Y también los invitamos a que formen parte otra vez, sumando a lo que dijo Julián al principio, que formen parte también de todas las demás charlas que se dan todos los meses bajo el CENARSEX, ¿sí? Centro Nacional de Responsabilidad Social, Empresarial y Capital Social, que también toca un poco todos estos temas, como estuvo Santiago. También este mes va a haber temas de los humedales, o sea, todos temas estos ambientales y qué es lo que podemos hacer desde las diferentes aristas de la sociedad para enfrentar a esto, ¿no? La verdad, nada más que agradecerles a ustedes 3 y a todos los que están presentes.